Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a los grandes misterios de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Entre las múltiples respuestas que han surgido a lo largo de los milenios, la filosofía budista se destaca como una guía luminosa y serena en medio de la confusión y la incertidumbre. El budismo, una de las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, se originó hace más de 2500 años en las fértiles llanuras del norte de la India. Fundado por Siddhartha Gautama, el Iluminado, el Buda, este camino no es simplemente una religión, sino una filosofía de vida, una profunda exploración de la mente y el corazón humanos. La filosofía budista nos enseña que la vida está marcada por el sufrimiento, el cambio constante y la ausencia de un yo permanente. No obstante, también nos ofrece un sendero hacia la liberación y la paz interior, un camino que pasa por la comprensión profunda de la realidad y la transformación de nuestra propia conciencia. En este documental exploraremos las enseñanzas de tres de los más grandes pensadores del budismo: Siddhartha Gautama, el Buda histórico, cuyas enseñanzas sentaron las bases del budismo; Nagarjuna, el filósofo que profundizó en el concepto del vacío y la originación dependiente; y Dogen, el maestro zen que revolucionó la práctica de la meditación y la comprensión del ser y el tiempo. Desde las primeras enseñanzas en los jardines de Lumbini y las selvas de Bodh Gaya, hasta las profundas disquisiciones filosóficas en los monasterios de Nalanda y las montañas de Japón, la filosofía budista ha sido una fuente inagotable de sabiduría y compasión. Hoy, en el siglo XXI, sus enseñanzas resuenan con una fuerza renovada, ofreciendo respuestas y alivio en un mundo que sigue enfrentándose a las mismas viejas preguntas. Bienvenidos a Filosofía Budista, Siddhartha Gautama, Nagarjuna y Dogen. En el corazón de la antigua India, hace más de 2500 años, nació un niño destinado a transformar el curso de la historia espiritual de la humanidad. Siddhartha Gautama, quien sería conocido como el Buda, vio la luz en el siglo VI a.C., en el reino de Kapilavastu, situado en los fértiles valles al pie del majestuoso Himalaya. Este reino, pequeño pero próspero, formaba parte de la vasta red de estados y ciudades-estado que componían el subcontinente indio durante esa época. Siddhartha nació en el seno de la familia Shakya, una tribu guerrera gobernada por su padre, el rey Suddhodana. Su madre, la reina Maya, tuvo un sueño profético antes de su nacimiento. Un magnífico elefante blanco la visitó, simbolizando que su hijo sería una figura de gran importancia. Según la tradición, Siddhartha nació en Lumbini, en medio de un jardín exuberante, donde su madre se detuvo a descansar durante un viaje. Al nacer, se dice que dio 7 pasos y declaró que en esa vida alcanzaría la iluminación suprema. Criado en un entorno de lujo y protección, fue cuidadosamente resguardado de las realidades duras del mundo exterior. Su padre, deseando que siguiera el camino de un gran rey, le proporcionó todo lo necesario para una vida de placeres y comodidades. A pesar de su entorno privilegiado, Siddhartha siempre mostró una disposición contemplativa y compasiva. A la edad de 29 años, su vida cambió drásticamente. En una serie de paseos fuera del palacio, encontró lo que se conoce como los 4 encuentros: un anciano, un enfermo, un cadáver y un asceta. Estos encuentros le revelaron las inevitables realidades del envejecimiento, la enfermedad, la muerte y la posibilidad de trascender el sufrimiento a través de la vida espiritual. Profundamente conmovido y en busca de respuestas, decidió abandonar su vida principesca y emprender una búsqueda espiritual. Renunciando a sus riquezas y a su familia, adoptó la vida de un asceta errante.
Durante 6 años estudió con los maestros más destacados de la época y practicó severas austeridades, creyendo que la mortificación del cuerpo podría conducir a la liberación del espíritu. Sin embargo, llegó a comprender que estos extremos no le ofrecían las respuestas que buscaba. La historia del proceso de iluminación de Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi es una de las más reverenciadas y significativas en la tradición budista. Es el relato de una noche que transformó a un hombre en el Buda, el despierto, y marcó el nacimiento de una filosofía que cambiaría el curso de la humanidad. Tras años de búsqueda espiritual y prácticas austeras que no le llevaron a la realización deseada, Siddhartha llegó al borde del agotamiento. Abandonando los extremos del ascetismo, decidió seguir un camino de moderación, el camino medio, que no se entregaba ni al hedonismo ni a la mortificación. Con esta nueva resolución, se acercó al sereno y frondoso árbol de higuera, conocido como el árbol Bodhi, en la localidad de Bodh Gaya, y se sentó bajo su sombra con la firme determinación de no levantarse hasta haber alcanzado la iluminación. Durante la primera parte de la noche, comenzó a meditar profundamente, enfrentando las marañas de pensamientos y deseos que surgen de la mente humana. En este estado de meditación, experimentó la tentación y los desafíos de Mara, el señor de la ilusión y el deseo. Mara envió sus hijas para seducirlo y sus ejércitos demoníacos para intimidarlo, intentando distraerlo de su propósito. Sin embargo, Siddhartha permaneció imperturbable, su mente tan firme como una montaña. Con el advenimiento de la medianoche, comenzó a recordar todas sus vidas pasadas, una tras otra, remontándose a tiempos inmemoriales. Esta comprensión profunda de la continuidad de la existencia le proporcionó un entendimiento claro del ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara. Al acercarse el amanecer, su visión interna se volvió aún más profunda. Siddhartha comprendió la verdadera naturaleza de la realidad a través de la percepción de la ley de la causa y el efecto, o karma. Vio cómo las acciones de los seres vivos estaban intrínsecamente conectadas a sus sufrimientos y alegrías futuras, y cómo las pasiones y los deseos perpetuaban el ciclo de renacimiento. Finalmente, en el momento en que las primeras luces del alba empezaron a tocar el horizonte, alcanzó la comprensión última de las 4 nobles verdades: la existencia del sufrimiento, dukkha; la causa del sufrimiento, tanha o deseo; la cesación del sufrimiento, nirvana; y el camino hacia la cesación del sufrimiento, conocido como el noble camino óctuple. Con esta realización, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, el iluminado. La iluminación de Siddhartha bajo el árbol Bodhi no fue solo un logro personal, sino un descubrimiento universal. Vio la interconexión de todos los fenómenos y la vacuidad inherente de todas las cosas, una visión que se convertiría en el núcleo de la enseñanza budista. El árbol Bodhi, símbolo de su despertar, se convirtió en un lugar sagrado de peregrinación y veneración. Emergiendo de su meditación, el Buda pasó 7 semanas más en los alrededores del árbol, reflexionando profundamente sobre las verdades que había descubierto. Durante este tiempo, se preguntó si los seres humanos, atrapados en sus deseos y sufrimientos, podrían entender esta profunda verdad. Pero conmovido por una gran compasión, decidió compartir su sabiduría para el beneficio de todos los seres. Así comenzó su misión de enseñar el Dharma, el camino de la verdad y la liberación. Siddhartha Gautama, el Buda, dedicó el resto de su vida a guiar a otros en el sendero hacia la iluminación, ofreciendo un faro de esperanza y un camino hacia la paz interior que aún brilla brillantemente a través de los siglos. Por 45 años viajó por el noreste de la India, compartiendo sus enseñanzas con personas de todas las clases sociales, desde reyes hasta mendigos.
fundó una comunidad de monjes y monjas conocida como la Sangha, que sigue sus enseñanzas hasta el día de hoy. Las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, se centran en un conjunto de principios fundamentales que forman la base de la filosofía budista. Entre estos principios, las 4 nobles verdades ocupan un lugar preeminente, constituyendo el núcleo de la doctrina del Buda. Estas verdades no solo diagnostican la condición humana, sino que también ofrecen un camino hacia la liberación del sufrimiento. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento, conocida en Pali como dukkha. Según el Buda, la vida humana en su esencia está marcada por el sufrimiento. Este sufrimiento no se refiere solo al dolor físico o emocional, sino a una insatisfacción más profunda y omnipresente que subyace a la existencia. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son formas evidentes de sufrimiento. Además, incluso los placeres y las alegrías están impregnados de insatisfacción, ya que son transitorios y siempre llevan consigo la sombra de la pérdida. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia la comprensión profunda de la naturaleza de nuestra existencia. La segunda noble verdad nos revela la causa del sufrimiento, identificada como taña o deseo. Este deseo, también traducido como anhelo o apego, se manifiesta de diversas formas: el deseo de placer sensual, el deseo de existencia y el deseo de no existencia. Estos deseos nos atan a un ciclo interminable de búsqueda y frustración, perpetuando el sufrimiento. El Buda enseñó que es nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas, a las ideas y a las identidades lo que nos causa dolor. Al comprender esta verdad, comenzamos a ver cómo nuestras propias acciones y actitudes contribuyen a nuestra insatisfacción. La tercera noble verdad proclama la cesación del sufrimiento, conocida como Nirodha. Esta verdad nos ofrece esperanza, indicando que es posible liberarse del ciclo de sufrimiento. La cesación del sufrimiento se logra mediante el desapego y la renuncia al deseo. Al alcanzar el estado de nirvana, uno experimenta la paz y la liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimiento. Nirvana no es un lugar, sino un estado de ser, una realización de la verdadera naturaleza de la realidad libre, de las ataduras del deseo y la ignorancia. Esta verdad es un faro de esperanza, mostrando que la liberación es alcanzable y que la paz suprema es posible. Finalmente, la cuarta noble verdad nos presenta el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. El noble camino óctuple. Este camino es un conjunto de prácticas y disciplinas que guían al practicante hacia la iluminación. Se compone de 8 elementos, agrupados en 3 categorías: sabiduría, pañña, conducta ética, sila, y disciplina mental, samadhi. Los 8 elementos son comprensión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Este camino no es un conjunto de reglas rígidas, sino una guía para vivir de manera que promueva la comprensión profunda y la compasión, llevando al practicante hacia la liberación del sufrimiento. En el corazón de las enseñanzas del Buda, Siddhartha Gautama, se encuentra una doctrina revolucionaria que desafía las nociones convencionales de identidad y ser, la doctrina del anatta o la doctrina del no-yo. La doctrina del anatta sostiene que no existe un yo permanente, inmutable o esencial. En contraste con muchas creencias contemporáneas de la época del Buda que postulaban la existencia de un alma eterna, Atman, el Buda enseñó que lo que comúnmente entendemos como el yo es en realidad una construcción compuesta por una serie de procesos cambiantes e interdependientes. Para entender esta doctrina, debemos considerar los 5 agregados, skandhas,
que, según él, constituyen lo que percibimos como el yo. Primera, forma, rupa. Este agregado incluye el cuerpo físico y todos los fenómenos materiales. Representa la base tangible de nuestra existencia, pero no es suficiente para definir un yo. Segunda, sensación, vedana. Se refiere a las experiencias sensoriales de placer, dolor y neutralidad que surgen en respuesta a los estímulos. Estas sensaciones son transitorias y cambian constantemente. Tercera, percepción, sana. Este agregado implica el reconocimiento y la interpretación de los estímulos sensoriales. Nos permite identificar y etiquetar nuestras experiencias, pero estas percepciones también están sujetas a cambio. Cuarta, formaciones mentales. Sankara. Incluyen todos los pensamientos, emociones, intenciones y disposiciones mentales que surgen. Son responsables de nuestras acciones y reacciones y están en constante flujo. Quinta, conciencia, vijnana. Es la base de la conciencia sensorial y mental. Se refiere a la capacidad de estar consciente de los objetos y las experiencias, pero esta conciencia es también impermanente y dependiente de las condiciones. El Buda enseñó que lo que llamamos yo es simplemente una combinación de estos 5 agregados que están en continuo cambio. No existe un núcleo inmutable que pueda ser identificado como el verdadero yo. Esta comprensión desafía la percepción habitual de la identidad y tiene profundas implicaciones para nuestra experiencia de la vida. Al reconocer la impermanencia y la naturaleza compuesta del yo, la doctrina del anatta nos libera de los apegos y las ilusiones que generan sufrimiento. El apego al yo y a las ideas relacionadas con la identidad personal es una fuente primaria de sufrimiento, porque nos lleva a buscar la permanencia en lo que es esencialmente impermanente. La visión del anatta también nos ofrece una perspectiva de interconexión y compasión. Al ver que no existe un yo separado e independiente, comprendemos que nuestras vidas están entrelazadas con todas las demás formas de vida. En el tejido mismo de la existencia, el Buda Gautama discernió una verdad fundamental que resuena a través de los siglos: la impermanencia o anicca. Es la comprensión de que todas las cosas, sin excepción, están sujetas al cambio constante y al flujo incesante. Desde los objetos físicos más tangibles hasta los estados mentales más sutiles, todo en el universo está en un estado de transformación continua. Esta verdad fundamental es una de las 3 características de la existencia, según el budismo, junto con el sufrimiento, dukkha, y la no-yo, anatta. Para comprender la impermanencia, podemos observar la naturaleza cambiante de todo lo que nos rodea. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo en el universo sigue el ritmo del cambio. Las estaciones cambian, las montañas se erosionan, las relaciones se forman y se disuelven, y nuestros propios cuerpos envejecen y se descomponen. Incluso los estados mentales, como las emociones y los pensamientos, surgen y desaparecen en la corriente incesante de la conciencia. El Buda enseñó que nuestra incapacidad para aceptar la impermanencia es una fuente fundamental de sufrimiento. Nos aferramos a las cosas, los estados y las experiencias que consideramos placenteras, tratando de sostenerlas y prolongarlas en el tiempo. Sin embargo, este aferramiento solo conduce a la insatisfacción y al sufrimiento, ya que todas las cosas están destinadas a cambiar. La contemplación de la impermanencia también nos lleva a apreciar la belleza y la maravilla del momento presente. Al darnos cuenta de que cada momento es único y fugaz, aprendemos a saborear la belleza y la plenitud de cada experiencia, sin aferrarnos a ella ni esperar que dure para siempre. Esta conciencia plena nos permite encontrar la alegría y la gratitud en cada momento, incluso en medio de los desafíos y las dificultades.
En la práctica budista, la meditación sobre la impermanencia es una herramienta poderosa para desarrollar la sabiduría y la comprensión profunda. Al observar directamente la naturaleza cambiante de nuestra experiencia, podemos liberarnos del apego y la aversión que nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento. La meditación sobre la impermanencia nos ayuda a cultivar una mente abierta y receptiva que está en armonía con la realidad tal como es. El Buda, a través de su vida y sus discursos, estableció las bases del budismo con sus enseñanzas sobre las 4 nobles verdades. Estas enseñanzas, arraigadas en la experiencia directa y la meditación introspectiva, proporcionaron un mapa claro para la liberación del sufrimiento y la realización del nirvana. Con el paso del tiempo, el budismo se extendió a lo largo y ancho de Asia, adaptándose y evolucionando en respuesta a las necesidades y contextos culturales de las diversas regiones. Fue en este contexto de expansión y evolución que surgió Nagarjuna alrededor del siglo II después de Cristo, en la región que hoy conocemos como el sur de India. Considerado el fundador de la escuela Madhyamaka, o la Vía del Medio. Su obra maestra, el Mula Madhyamakakarika, Versos fundamentales del camino medio, marcó un hito en la filosofía budista al presentar una interpretación radical de las enseñanzas del Buda. Nagarjuna nació en la región de Andhra, una tierra rica en cultura y espiritualidad. Su época fue testigo de una proliferación de escuelas budistas y un florecimiento de la actividad intelectual y religiosa. Su vida está envuelta en leyendas y mitos, pero se acepta generalmente que era un erudito brillante desde una edad temprana. Su búsqueda de la verdad lo llevó a estudiar profundamente tanto las enseñanzas budistas como otras tradiciones filosóficas y espirituales de su tiempo. Se dice que tuvo una educación esmerada en Nalanda, uno de los centros de aprendizaje más prestigiosos de la India antigua, conocido por su rigor académico y su enfoque en la lógica y la dialéctica. Eventualmente se convirtió en monje y dedicó su vida a la meditación, la enseñanza y la escritura. Su mayor contribución fue la fundación de la escuela Madhyamaka. A través de su obra maestra, el Mula Madhyamakakarika articuló la filosofía de la vacuidad Shunyata, que reformuló la comprensión de la realidad en el budismo. El contexto histórico también incluye la interacción con varias corrientes filosóficas y religiosas de la época, como el hinduismo y el jainismo. Estas interacciones lo llevaron a desarrollar una visión que no solo defendía las enseñanzas budistas contra las críticas externas, sino que también las clarificaba y profundizaba internamente. La influencia de Nagarjuna se extendió mucho más allá de su vida. Sus enseñanzas sobre la vacuidad y la interdependencia se convirtieron en pilares fundamentales del Mahayana, una de las principales ramas del budismo. Además, su pensamiento filosófico tuvo un impacto duradero en la lógica y la epistemología budista, influyendo en generaciones de filósofos y practicantes en toda Asia. En la vasta y rica tradición budista, uno de los conceptos más profundos y transformadores es el de la vacuidad, o Shunyata, desarrollado y articulado por Nagarjuna a través de su escuela filosófica. El término Shunyata, habitualmente traducido como vacío, puede inducir a error si se interpreta como una negación total de la existencia. En la filosofía Madhyamaka, la vacuidad no significa que las cosas no existan en absoluto, sino que carecen de una esencia inherente y permanente. Esto implica que todos los fenómenos son interdependientes y están en constante cambio y transformación. Para comprender mejor, es esencial revisar primero las enseñanzas del Buda sobre la impermanencia y la no sustancialidad del yo.
Tomó estas enseñanzas y las aplicó a todos los fenómenos, argumentando que ninguna entidad o fenómeno tiene una existencia independiente y autosuficiente. En lugar de existir de manera autónoma, todo depende de causas y condiciones para surgir y cambiar. Nagarjuna utilizó una metodología dialéctica para demostrar la vacuidad. A través de su obra maestra, el Mulamadhyamakakarika, empleó un riguroso análisis lógico para deconstruir cualquier afirmación de existencia intrínseca. Argumentó que todas las cosas son vacías de esencia propia porque dependen de otras cosas para su existencia. Esta interdependencia es clave para entender Shunyata. Un ejemplo clásico utilizado por Nagarjuna es el análisis de un carro. Si desmontamos un carro en sus partes constituyentes, ruedas, eje, asiento, etc., no encontraremos algo llamado carro que exista independientemente de estas partes. El carro es simplemente una designación que damos a un conjunto de partes que funcionan juntas. Del mismo modo, todas las entidades y fenómenos son meras etiquetas que aplicamos a colecciones de partes y condiciones. La vacuidad no es solo un concepto abstracto, sino una enseñanza profundamente práctica. Al comprender y realizar la vacuidad, los practicantes budistas pueden liberarse del apego y la aversión que surgen de la creencia en una existencia intrínseca. La realización de la vacuidad disuelve las percepciones erróneas que causan sufrimiento y permite una experiencia directa de la realidad como interdependiente y dinámica. En la práctica, la meditación sobre la vacuidad implica una profunda observación y análisis de cómo surgen y cesan los fenómenos en dependencia de condiciones. Los meditadores aprenden a ver más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la naturaleza interdependiente de todas las cosas. Esta realización lleva a una liberación de las fijaciones mentales y emocionales, permitiendo una mente más flexible, compasiva y sabia. La teoría de la Pratitya Samutpada, o originación dependiente, es una de las enseñanzas fundamentales del Buda. Según esta doctrina, todos los fenómenos surgen en dependencia de causas y condiciones. Nada existe de manera aislada o independiente. Cada elemento de la realidad está intrínsecamente conectado y condicionado por otros. Esta comprensión desafía la noción de una existencia fija e inmutable, revelando un universo dinámico y en constante flujo. Desarrollada en profundidad por Nagarjuna, se construye sobre esta base. La vacuidad no significa que las cosas no existen, sino que no poseen una esencia intrínseca independiente. En otras palabras, ser vacío implica que la existencia de cualquier fenómeno es contingente y relacional. Aquí es donde la relación entre vacuidad y originación dependiente se vuelve crucial. Para entender esta relación, imaginemos una flor. La flor, en sí misma, no existe de manera independiente. Su existencia depende de la semilla, el suelo, el agua, la luz solar, el tiempo y muchos otros factores. Cada uno de estos elementos, a su vez, depende de otros factores para su existencia. Esta red de interdependencias muestra que la flor está vacía de una existencia independiente. No tiene una esencia intrínseca que la defina fuera de estas relaciones. En la meditación, la práctica de la Pratitya Samutpada implica observar cómo surgen y cesan los pensamientos y emociones en dependencia de condiciones internas y externas. Esta observación directa nos ayuda a desapegarnos de los estados mentales y a cultivar una mente equilibrada y pacífica. Al entender que los estados de ánimo negativos son temporales y dependientes, podemos liberarnos de su influencia y encontrar una mayor serenidad. Avanzamos en el tiempo hacia el siglo XIII, en el Japón feudal, donde emerge la figura de Eihei Dogen, fundador de la escuela Soto del budismo Zen.
Inspirado por las enseñanzas del Chan chino y por los escritos de Nagarjuna, emprendió un viaje personal y espiritual que lo llevó a China, donde buscó la auténtica transmisión del Dharma. Dogen nació en 1200 en una familia noble en la provincia de Kioto, en una época en la que Japón estaba marcado por la transición y la turbulencia. Hijo de un alto funcionario, su vida dio un giro dramático cuando quedó huérfano a una temprana edad. A los 12 años, ingresó en el monasterio en Ryakuji, en el Monte Hiei, centro del budismo Tendai en Japón. Sin embargo, a pesar de su dedicación y estudio, quedó insatisfecho con las enseñanzas tradicionales. La pregunta que lo obsesionaba era fundamental. Si todos los seres tienen naturaleza de Buda, ¿por qué es necesario buscar la iluminación? Esta inquietud lo llevó a buscar respuestas más allá de las fronteras de Japón. En 1223 emprendió un viaje hacia China, decidido a encontrar la verdadera esencia del budismo. Después de un viaje arduo, llegó al monasterio de Tiantong, donde conoció al maestro Rujing, un renombrado monje Chan. Bajo la guía de Rujing, experimentó un profundo despertar espiritual. Fue aquí donde adoptó y profundizó en la práctica de Zazen, la meditación sentada que se convertiría en el núcleo de sus enseñanzas. Regresó a Japón en 1227, llevando consigo no solo las técnicas del budismo Chan, sino una comprensión renovada y transformadora del camino hacia la iluminación. Dogen estableció el monasterio de Koshoji en Uji, cerca de Kioto, y comenzó a atraer discípulos con sus enseñanzas directas y su enfoque en la práctica meditativa. Sin embargo, enfrentó resistencia y controversia debido a sus ideas poco convencionales y su rechazo a las prácticas establecidas. En busca de un entorno más propicio, se trasladó a las montañas remotas de Echizen, donde fundó el monasterio de Eiheiji en 1243. Este monasterio se convirtió en el centro de la escuela Soto del budismo Zen y en un refugio para aquellos que buscaban una práctica espiritual auténtica y rigurosa. Eiheiji sigue siendo uno de los dos principales templos Soto Zen en Japón hasta el día de hoy. Dogen dedicó el resto de su vida a enseñar y escribir, produciendo su obra maestra, el Shobogenzo, el tesoro del verdadero ojo del Dharma. Una colección de ensayos que abordan una amplia gama de temas budistas y que reflejan su profunda comprensión de la práctica y la teoría del Zen. En sus escritos, enfatizó la unidad de la práctica y la iluminación, insistiendo en que la práctica del Zazen es la manifestación directa de la naturaleza de Buda. Murió en 1253, dejando un legado que continúa influyendo en el budismo Zen hasta nuestros días. La vida de Dogen es un testimonio de su incansable búsqueda de la verdad y su compromiso con la práctica sincera. Su capacidad para integrar las enseñanzas recibidas en China con su propia experiencia y visión única transformó el paisaje del budismo en Japón y estableció un camino claro para los practicantes Zen de generaciones futuras. El Zen, una escuela del budismo Mahayana, se desarrolló en China durante el siglo VI bajo el nombre de Chan, antes de extenderse a Corea, Vietnam y Japón, donde se conoció como Zen. Su nombre, derivado del término sánscrito dhyana, que significa meditación, refleja su énfasis en la práctica meditativa como camino hacia la realización espiritual. En el corazón del Zen yace la convicción de que la verdad última no puede ser completamente capturada por las palabras ni comprendida a través del intelecto. En cambio, debe ser experimentada directamente. El Zen fue introducido en Japón por monjes que habían estudiado en China, pero alcanzó una de sus expresiones más refinadas y distintivas bajo la guía de maestros como Dogen.
Su influencia y su interpretación única impregnaron la práctica con una profundidad filosófica y una precisión en la meditación que resonaron profundamente con los buscadores espirituales de su tiempo y continúan haciéndolo hoy. La práctica de Zazen, o meditación sentada, es la piedra angular del Zen. A diferencia de otras formas de meditación que pueden involucrar visualizaciones, mantras o rituales, Zazen se caracteriza por su simplicidad y desnudez. En su forma más pura, Zazen implica simplemente sentarse, con la espalda recta, las piernas cruzadas y las manos en una posición específica, permitiendo que la mente y el cuerpo se asienten en un estado de presencia y alerta. En su obra, Fukan Zazenji, Recomendación Universal para la Práctica de Zazen, proporcionó una guía clara y accesible para la práctica de Zazen. Enfatizó que Zazen no es un medio para alcanzar un fin, sino la realización misma de la iluminación. Sentarse en Zazen es, en palabras de Dogen, practicar el despertar y estar en el aquí y el ahora. Esta práctica nos invita a experimentar la realidad tal como es, sin los filtros del juicio o la conceptualización. La esencia del Zazen radica en la atención plena y la observación desapegada de los pensamientos y sensaciones. En la práctica, uno se sienta en silencio, permitiendo que los pensamientos surjan y pasen sin aferrarse a ellos. La simplicidad de Zazen es engañosa, ya que requiere una disciplina y una perseverancia considerables. Sin embargo, es a través de esta práctica persistente que los practicantes pueden experimentar una transformación profunda. Al calmar la mente y observar la naturaleza transitoria de los pensamientos, se desarrolla una claridad y una comprensión intuitiva de la vacuidad, shunyata, y la originación dependiente, pratitya samutpada, conceptos que exploramos previamente con Nagarjuna. El Zen, con su enfoque en la experiencia directa y la práctica continua, se presenta como una respuesta a la complejidad y la fragmentación de la vida moderna. En un mundo lleno de distracciones y estrés, la práctica de Zazen ofrece un refugio de calma y una oportunidad para reconectar con la esencia de nuestra existencia. A través de la práctica regular, los individuos pueden cultivar una mente serena y un corazón compasivo, permitiendo que la sabiduría y la compasión florezcan en cada aspecto de la vida cotidiana. La meditación Zazen, que literalmente significa meditación sentada, es la práctica central del budismo Zen. Dogen describió Zazen no solo como un método para alcanzar la iluminación, sino como la manifestación misma de la iluminación. Según él, sentarse en Zazen es sentarse como un Buda, en perfecta realización de nuestra naturaleza intrínseca de Buda. Su importancia radica en su capacidad para calmar la mente y permitirnos experimentar la realidad tal como es, sin las distorsiones de los conceptos y las emociones. Dogen enfatizó que Zazen no es una preparación para la iluminación, sino la manifestación misma de la iluminación. Este enfoque revolucionario cambia nuestra percepción de la práctica espiritual, mostrándonos que la iluminación no es un objetivo distante, sino una realidad accesible en cada momento de nuestra vida. A través de la simple y profunda práctica de sentarse en silencio. Eihei Dogen dejó un legado imperecedero a través de sus escritos, especialmente en su obra maestra Shobogenzo, o El tesoro del verdadero ojo del Dharma. Este libro es una colección de ensayos que Dogen escribió a lo largo de su vida, abarcando una amplia gama de temas relacionados con la práctica y la teoría del budismo Zen. Compuesto por 95 fascículos, esta obra monumental ofrece una visión profunda y multifacética de la naturaleza de la realidad, la práctica meditativa y la iluminación. Uno de los temas centrales es la inseparabilidad de la práctica y la realización. Para Dogen,
La práctica de Zazen no es simplemente un medio para alcanzar la iluminación, sino que es la manifestación misma de la iluminación. Este principio se expresa en su famosa afirmación: la práctica es la realización. A través de Zazen, uno encarna y realiza la naturaleza de Buda en el aquí y ahora, sin necesidad de esperar una iluminación futura. En el ensayo Genjokoan, uno de los más conocidos y estudiados del Shobogenzo, explora la relación entre la realidad última y la realidad cotidiana. Aquí él declara: llevar el yo y confirmar las 10.000 cosas es delusión. Que las 10.000 cosas vengan y confirmen el yo es iluminación. Este pasaje subraya la no dualidad y la interdependencia de todas las cosas, un tema recurrente en las enseñanzas de Dogen. Otro ensayo fundamental es Uji o Ser Tiempo, donde aborda la naturaleza del tiempo desde una perspectiva zen. En Uji, Dogen sostiene que el tiempo no es una entidad lineal y separada, sino que cada momento contiene la totalidad del ser. Él escribe: el tiempo es existencia, y toda existencia es tiempo. El tiempo no es meramente la progresión de un instante al siguiente, sino la manifestación completa de cada momento. Esta visión del tiempo invita a los practicantes a vivir plenamente en el presente, reconociendo cada instante como una expresión completa de la verdad.